Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti, todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Es un placer saludar a nuestros queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Como saben, estamos desarrollando un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y este es el tercer programa que hacemos. Los dos anteriores los hemos dedicado a una breve introducción. Hemos estado hablando acerca del autor y también hemos estado hablando acerca de la asamblea, donde hemos concluido en el programa anterior y donde vamos a continuar en este programa hablando un poquito más de la asamblea para introducirnos posteriormente al propósito antes de meternos al bosquejo y al análisis de lo que es la carta. Trataremos de ir capítulo a capítulo y trataremos de hacerlo ameno y a la vez interesante para las personas que nos están escuchando. Bueno, hemos podido ver que la asamblea de Éfeso era una asamblea a la que el escritor, el apóstol, el fundador, el pastor de esta iglesia, se dirige a ellos en esta forma: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo antes de introducirse a los beneficios de la redención, donde en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la frase con la que hemos titulado este estudio expositivo de esta epístola a los Efesios. Podemos ver que el término santo es un término que nos sugiere, nos enseña que la iglesia de Éfeso, el componente de creyentes del cuerpo cristiano de esta iglesia, eran hombres y mujeres separados para Dios, hombres y mujeres que habían sido santificados en Cristo Jesús y por eso se les llama santos. Pero es muy importante ver que la palabra gracia, aquello que realmente relacionamos con la salvación, somos salvos por gracia mediante la fe, como bien el apóstol va a decir en esta epístola, se usa 12 veces en toda la carta y siempre se refiere
a la bondad de Dios hacia personas que no lo merecen. O sea, la bondad de Dios, la gracia de Dios que hemos recibido nosotros, que no la merecíamos. Las palabras gracia y misericordia se encuentran con mucha frecuencia juntas en la Biblia. Y de hecho, operan en conjunto en el proceso de nuestra salvación, ¿verdad? La gracia es la acción maravillosa de Dios por medio de la cual Él nos presenta un plan de salvación. Sin nosotros buscarle, sin nosotros desearle, sin nosotros quererle, Él nos ama y Él nos presenta un plan de salvación donde por su puro afecto y por su propia y pura voluntad Él quiere salvarnos. La misericordia es el amor desarrollado, es el sentido, la emoción de Dios hacia personas que no merecíamos ser amados y sin embargo hemos tocado el corazón misericordioso de Dios con nuestra desdicha, con nuestra vida pecaminosa. Entonces estas palabras se encuentran con frecuencia en la Biblia, actúan juntamente. Alguien dijo en una forma muy sabia y elocuente: Dios en su misericordia no me da lo que realmente merezco y Dios en su gracia me da lo que no merezco. En la misericordia Él realmente no me da aquello que merezco, castigo, y su gracia evidentemente me da aquello que no merezco, que es salvación. La gracia y la fe también van juntas porque es la única manera de experimentar la gracia y la salvación a través de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. También esta última frase, en Cristo Jesús, es una expresión que aparece 27 veces en esta carta y describe la posición espiritual del creyente. Nos habla de que estamos identificados con Cristo, que estamos en Cristo y por lo tanto podemos hacer uso de las riquezas de Cristo para nuestra vida diaria. ¿Se acuerdan de aquel niño que preguntó si todo el vaso de leche era para él? Pues sí, queridos amigos, sí, queridos hermanos, sí, queridos oyentes. Estar en Cristo, estar identificado con Cristo, es tener acceso a las riquezas de Cristo para nuestro vivir diario. Ahora vamos a hablar un poco acerca del propósito. Hemos hablado del autor, hemos hablado de la asamblea, acabamos de terminar, y ahora vamos a hablar del propósito. El propósito lo tenemos en el texto que, como he dicho, da título a este estudio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios. Como digo, hemos visto que Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos y en su gracia nos da aquello que no merecemos. Y por medio de esta gracia y de esta misericordia nosotros podemos estar en Cristo. Entonces, el propósito principal es poder recordarnos las bendiciones que tenemos por estar en Cristo, las riquezas de Cristo Jesús para nosotros. Cada libro de la Biblia tiene su propio tema y tiene también sus propios mensajes especiales. Aunque traten asuntos o muchos asuntos diferentes, Génesis es el libro de los orígenes. Mateo es el libro del reino y del rey. Gálatas es un libro, es una carta que nos habla de libertad. El tema principal de los Efesios, según este versículo 3 del capítulo 1, son las riquezas del creyente en Cristo. Por eso el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre. Bueno, aquí ya tenemos algo muy interesante que cuando ya desglosemos y cuando ya estemos analizando versículo tras versículo hablaremos un poco más
profundo y nos pararemos un poquito más con estas frases. Pero ahora estamos analizando el propósito, digamos, en una forma más general. Como he dicho, hemos hablado del autor, hemos hablado de la asamblea y ahora vamos a hablar del propósito. Cristo es la fuente de nuestras bendiciones. Dios el Padre nos ha enriquecido en Jesucristo. Cuando hemos nacido en la familia de Dios, hemos nacido ricos por Él. A través de Cristo tenemos parte en las riquezas de la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos parte en las riquezas de la gracia de Dios, en las riquezas de la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 3, versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. También tenemos parte en la misericordia de Dios. Capítulo 2, versículo 4, donde el apóstol dice, pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y que también somos partícipes de las inescrutables, o sea, imposibles de escrutar riquezas de Cristo, de no ser por esta gracia que nos hace partícipe de las riquezas de la gracia, de las riquezas de la gloria de Dios, de las riquezas de la misericordia de Dios y de las riquezas de las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestro Padre Celestial, queridos oyentes, no es pobre. Él es rico y nos ha enriquecido en su Hijo, aunque también debemos recordar que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Él. O sea, la humanización de Cristo, el venir a este mundo, el tomar un cuerpo humano, el experimentar la humillación de ser igual a Dios y entrar en el tiempo con un cuerpo de hombre, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo y evidentemente y yendo a la muerte y muerte de cruz. Esto nunca lo debemos de obviar y olvidar. Él nos ha hecho ricos a través de su entrega. El Padre nos entregó a su Hijo para que nosotros participemos de toda esta abundancia de riqueza. Hubo un hombre llamado J. Paul Getty, reconoció como el hombre más rico del mundo que tenía un capital valorado en una suma estimada de 1.300 millones de dólares. El ingreso semanal de algunos jeques del petróleo se cuenta en millones. Sin embargo, toda esta riqueza no es nada si la comparamos con la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. En esta carta, el apóstol Pablo nos explica lo que son estas riquezas y cómo podemos hacer uso de ellas para poder tener una vida cristiana efectiva. Aquí podemos ver que un principal propósito de esta epístola es mostrarnos la fuente de nuestras bendiciones, pero también podemos ver el alcance de nuestras bendiciones. Cuando hemos visto que tenemos parte en las riquezas de la gracia, en las riquezas de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de las inescrutables riquezas de Cristo, entonces podemos ver el alcance. Y el alcance es muy claramente definido con la frase toda bendición espiritual. Por esto,
Como digo, se entiende que todas las bendiciones del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, es lo que nos está hablando acerca del alcance de nuestra bendición. Por ejemplo, cuando podemos pensar en el Antiguo Testamento, Dios le prometió a su pueblo terrenal, a Israel, bendiciones materiales como resultado de su obediencia, como una recompensa a su obediencia. En el Nuevo Pacto, en la actualidad, Dios promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, eso no significa que igual tengamos que pasar por tiempos de pobreza física o material, dolor físico, también a veces dolores espirituales. El Padre nos ha dado toda bendición de Él y en el Espíritu, o sea, todo aquello que necesitamos para tener una vida cristiana exitosa y satisfactoria. Por lo tanto, no debemos confundir. Hoy tenemos el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que confunde las riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, el alcance de nuestras bendiciones, como un argumento para declarar que no vamos a estar enfermos o que no vamos a pasar necesidades. Esto no es verdad. Claramente, la experiencia y la bendición espiritual en ningún momento se hace menor o disminuye por la situación, cualquiera que sea, de carácter material o físico. En esta carta se menciona muchas veces al Espíritu Santo, porque sabemos que Él es quien canaliza nuestras riquezas, las riquezas que provienen del Padre a través del Hijo. Como digo, a veces cometemos el error de no reflexionar, de no conocer y no depender de la provisión del Espíritu. Y en muchos casos esto resulta en una pobreza espiritual. Qué paradoja, ¿verdad? Todos los creyentes llamados a ser bendecidos con toda bendición espiritual, con las inescrutables riquezas de Cristo, de la misericordia de Dios, de la gloria de Dios, de las riquezas del Dios Padre. Y sin embargo, por la incomprensión, en muchos casos por la negligencia o por la propia vagancia, venimos a un estado de pobreza espiritual. Esto lo vivió el apóstol Pablo cuando él comenzó su ministerio en Éfeso, cuando empezó sus relaciones con esta ciudad antes de fundamentar su iglesia. Él preguntó a creyentes profesantes si en realidad conocían al Espíritu Santo, y ellos le contestaron con meridiana claridad que realmente ellos no conocían al Espíritu Santo, ni sabían que había un Espíritu Santo. Entonces les preguntó: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y él les recordó que su forma de creer era una forma de creer incompleta y que realmente les llevaba a un estado de pobreza y escasez espiritual. Sabemos que estos creyentes recibieron la plenitud del bautismo del Espíritu por medio de la imposición de manos del apóstol. ¡Qué bueno! Ellos pudieron experimentar la totalidad de las bendiciones espirituales en Cristo. Bueno, también podríamos preguntarles hoy a muchos creyentes si realmente recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y muchas personas igual nos dirían: no se dan cuenta que el Espíritu Santo es aquel que lleva a cabo la regeneración en nuestra vida. Es aquel que viene a vivir a nuestros corazones en el momento de nuestro nacimiento, cuando somos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero también muchos creyentes desconocen por completo la gran bendición de la promesa que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, perder de vista el Espíritu de Dios es entrar en una situación de colapso interpretativo, de un colapso de identidad, porque claramente dice Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 9 que quien no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y también un poco más adelante en los versos 15 y 16 este Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que tenemos acceso a estas riquezas. Bueno, queridos oyentes, estamos viendo, ¿verdad?, la fuente
de nuestras bendiciones, el alcance de nuestras bendiciones, y ahora veremos la esfera, o sea, es el lugar donde realmente se desarrolla todo esto de lo que estamos hablando, y el propio versículo lo dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Podríamos decir que una traducción más textual sería en lo celestial en Cristo. Bueno, las personas incrédulas están interesadas únicamente en el lado terrenal, porque es donde vivimos. Por eso Jesús les llamó los hijos de este siglo, Lucas 16:8. La vida del creyente tiene como centro principal de su existencia el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20. Nuestro nombre está escrito en el cielo, Lucas 10, versículo 20. Su Padre está en el cielo y su mirada y sus deseos deben estar centrados en las cosas del cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y subsiguientes. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Moody solía advertir acerca de gente que pensaba tanto en cosas celestiales que no valían para nada en la tierra. Pero esto no es lo que Pablo describe. Los lugares celestiales realmente describen el lugar donde Cristo está ahora y donde el creyente por fe está sentado con él. Capítulo 2, verso 6. La batalla que peleamos no es contra sangre ni contra carne en la tierra, sino con poderes satánicos en regiones celestiales. Capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, el creyente en realidad opera en dos esferas, la humana y la divina, la visible y la invisible. Físicamente está en la tierra, estamos en un cuerpo humano, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo. Y ahí es donde nosotros estamos dirigidos y desde donde nuestra vida aquí en la tierra adquiere sentido para tener una utilidad evangelística, para poder también honrar y glorificar a Dios, para tener comunión con nuestros hermanos. Y aquí es en este lugar donde se provee el poder y la dirección para nuestra vida. Nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón esta realidad. Estamos sentados, hemos sido juntamente resucitados con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, no importa dónde estemos, nuestra vida está siendo bendecida por Cristo Jesús, por el Dios Padre. Nuestra vida está siendo bendecida con toda bendición espiritual en Cristo. Ay, queridos oyentes, que el Señor nos ayude a reflexionar sobre estas cosas para que podamos vivir una vida con el poder en la fe en Jesucristo. Bueno, este sería un poco el desarrollo de este programa para ir cerrando nuestro tiempo. Me gustaría concluir con unas pequeñas frases, ¿verdad? O conclusiones. El hecho que Pablo escribiera sobre las riquezas también sería muy significativo para sus lectores. Eso era considerado el Banco de Asia, una de las 7 maravillas del mundo. Ahí estaba el gran templo de Diana, estaba en Éfeso. Y no fue tan solo un centro de adoración idólatra, sino también un depósito de riquezas. Algunos de los tesoros más grandes del arte del mundo antiguo estaban depositados en este magnífico edificio. En esta carta, Pablo compara la iglesia de Jesucristo con un templo y explica la gran riqueza que Cristo tiene en ella. De esto acabamos de hablar. Pablo usa la palabra riqueza, pero como digo, podemos pensar en herencia, capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 5. También plenitud o aquello de lo que estamos llenos, capítulo 1, versículo 23, capítulo 3, versículo 19, capítulo 4, versículo 10. Pablo nos está diciendo en el propósito de esta carta, sean ricos en Cristo. Que Dios les bendiga y les espero en el siguiente programa para poder seguir desarrollando esta preciosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Muchas gracias.